¿Qué tal, Jorge? Aquí Ernesto Eslava del Semanario Z aquí en Tijuana. Te quería preguntar el tema más difícil a lo mejor, o la experiencia en donde tuviste que usar la creatividad para salir a lo mejor de una cobertura, de alguna entrevista. No sé en qué escenario te has visto pues confrontado de forma más ruda, porque digo, sé que lo que has comentado con Maduro y con el presidente Trump, pues fue complicado. Eso por una parte, y la otra, seguramente varios, al menos aquí en la frontera, nos cuestionamos mucho de pronto cuando hay muchas noticias sobre narcotráfico y sobre cárteles en México, y no vemos un fenómeno pues similar en los Estados Unidos, ¿no? Probablemente estén en otras esferas, pero no vemos como el mismo símil entre, por ejemplo, el Chapo Guzmán y alguien que esté con el mismo nivel de importancia en los Estados Unidos. Siento, o bueno, al menos quienes cubrimos esta parte del narcotráfico, de pronto nos perdemos en este punto ya cruzando la frontera, y más que lo vemos aquí, por ejemplo, en San Diego. El caso más cercano es que en Tijuana se prohibió por muchos años que tocaran los Tucanes de Tijuana por apología del delito, y apenas hace un mes en San Diego se hizo una festividad de el Día de los Tucanes de Tijuana. Entonces, de pronto sentimos que esta realidad de pronto se disloca, por así llamarlo. Muchísimas gracias, Jorge. Me recuerdas mucho a una frase de Carlos Fuentes que decía que la frontera entre México y los Estados Unidos es una cicatriz, y a veces es una cicatriz abierta. Y es curioso, yo creo que el fenómeno del narcotráfico y del tráfico de drogas en los Estados Unidos refleja mucho también las dos sociedades tan distintas. Creo que si bien en México tenemos un sistema mucho más centralista, basado en la Ciudad de México, con un presidente con prácticamente todos entrando en círculos concéntricos hacia el centro. Tenemos también personajes en la industria y en el narcotráfico mucho más poderosos. Y cuando llegas hacia los Estados Unidos, es un tipo de liderazgo mucho más pulverizado. Son pequeños actores que participan en el mismo negocio, pero de una forma mucho más democrática y mucho más abierta. Así que yo creo que refleja la realidad de Estados Unidos y refleja la realidad de México. Y yo creo que de las cosas más difíciles, a ver, mientras más poder tiene alguien, más difícil la entrevista y más está en juego. Y esas son las entrevistas que yo creo que no puedes desperdiciar. Son entrevistas que tienes que pensar muy bien antes, porque no siempre entrevistas a un presidente o a un gobernador o a un alcalde, y mucho menos a un líder autoritario. Pero como periodista, sin la menor duda, una de las cosas más difíciles es ir a una guerra y que no te maten. Creo que el estar en una situación de peligro, nunca me ha tocado afortunadamente estar en combate, pero me ha tocado estar en Afganistán y en Irak. Acabo de regresar de Ucrania a principios de año, y no hay cosa más difícil que cubrir una guerra y regresar vivo y sano mentalmente, porque de pronto todas las reglas y todas las convenciones a las que estamos acostumbrados desaparecen. Y entonces conoces lo mejor y lo peor del ser humano. Y esas son las situaciones más difíciles para cubrir. Hola. Y por cierto, ustedes en Z están haciendo un trabajo extraordinario, valiente, objetivo, en una situación sumamente peligrosa. Todos mis respetos para ustedes.